solares. Es decir, resplandecen los misterios antiguos y tiene tradición en todos los textos sagrados que connotan la vía solar. Y allí, en esa aprobación, surge la tentación, pero esa tentación, según Pablo, deviene por nuestra naturaleza concupiscente, es decir, lo que se llamaría en ciencia gnóstica y en psicología gnóstica crística, el nivel de ser. Cada uno de nosotros, según su concupiscencia o nivel de ser, es tentado. Porque aquel que es alcohólico, que está consumido por el yo del alcoholismo, no puede ser tentado en la ira. No, porque la ira no es su agregado psicológico capital. Su agregado psicológico capital es el alcoholismo, entonces él va a ser probado siempre por el alcohol. Ahora, un iracundo, aquel que sufre de furor, de ira, de violencia, de furia, de autosuficiencia, etcétera, será probado en ese nivel, en ese horizontal. No podrá ser probado en otro nivel, solamente que sea en necesidad de quien quiera revalorizar lo que es su propio ser. Pero a excepción de esa regla, dijéramos psicológicamente hablando, el fundamento es que la revalorización del ser se realice en el nivel de ser respectivo de cada uno de nosotros. Entonces esto es algo importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos meditar, discernir, escudriñar sobre los eventos que vivimos en nuestro día, sobre cómo respondimos a aquel que nos ofendió, sobre cómo respondimos a aquella escena cuando vimos a nuestra esposa tal vez hablando con alguien en una parada y nos llenamos de celo tal vez, o nos llenamos de celo porque nuestro amigo de fe está platicando con otro hermano de otra fe. Debemos entonces reflexionar, hermanos, hermanas, sobre nuestros estados internos con respecto a los eventos que vivimos, para que así podamos hacer luz en las tinieblas y podamos lograr precisar el estado en que nos encontramos. Pero aquel que está caminando en el sendero crístico debe estar pendiente, recuerdo de sí, en cada instante sobre el probismo, sobre su concupiscencia, esa que hablara Pablo, porque el entrenador psicológico siempre estará sobre él tentándole, para así poder lograr la perfección, para así lograr la purificación, para así lograr la exaltación del ser, porque cuando el ser vence la tentación, expresa una virtud, nace y fortalece una virtud opuesta al error, y de ese producto, de esa respuesta, podemos colegir y entender que desintegrado el ego, aquel que nos sumerge en la prueba, trascendiendo ese estado a través de la exaltación del ser, y el ser venciéndole en nuestra conciencia y en nuestra como biología interior, se produce, ¿aló? Dime. Ok, me avisan entonces, me avisan. Entonces allí despierta nuestra conciencia, y al despertar nuestra conciencia y al ser liberada, maravillosamente se produce una revalorización del ser. Es decir, para que exista una revalorización del ser, debe existir la muerte del ego. Cuando digo debe existir, me refiero, debe procesarse la muerte del yo. Cuando eso sucede, la conciencia exaltada despierta, es copartícipe al ser, y al ser copartícipe del ser, el ser la salva, la rescata, y en ese rescate es auxiliada. Concentrando
nuestro compartir, ciertamente la revalorización del ser consiste en lograr perfeccionar dentro de nosotros, no solamente en virtud, sino en realidad interior cósmica, viviente, a través de la cristalización de una de sus partes en su perfeccionamiento, del ser como tal, como espíritu, como divinidad. Cuando eso sucede, entonces ya no somos nosotros en ese nivel, sino que en ese nivel dentro de nosotros es Él. Y en esa revalorización, Él en su gozo nos hace partícipe de ese gozo y se produce la dicha y la felicidad. Pero esto es más profundo, porque aparte de la revalorización del ser dentro de nosotros, que está, dijéramos, que tiene como fundamento, está especificada en la muerte del yo y en el proceso de la muerte del yo, quiero decir, yo trabajado y disuelto por la Divina Madre Kundalini, es decir, por esa Madre María interior que simboliza el eterno femenino dentro de nosotros, o a Dios Madre, que es la que tiene al Cristo en sus brazos. Ella, cada vez que desintegra el ser, cada vez que desintegra el ego, porque ella es una parte del ser, pero derivado, el ser se cristaliza dentro de nosotros y al cristalizarse hay una revalorización y nos hace en nuestra carne, en nuestra humanidad, dichosos y felices. Pero aún hay una profundidad mayor con respecto a la transvalorización, porque esta última deviene a nosotros cuando el ser a través de la conciencia nos mantiene estable en su vía de cristalización o de autorización íntima del ser y firme. Es decir, cuando el ser a través de la conciencia y de todas sus partes dentro de nosotros comienza a integrarse, comienza la transvalorización, porque en ese nivel ya la vida nuestra no está guiada por nosotros mismos, ni hacemos nuestra propia voluntad, ni es personal ni es egoico, sino que estamos dirigidos por la intuición, por la voz del corazón, por la sabiduría y sapiencia del espíritu, del ser en su divinidad, y Él vivirá dentro de nosotros por nosotros. Entonces Él podrá en su integración crear nuevas circunstancias para nosotros. Es decir, nos abrirá la posibilidad maravillosa del génesis de una nueva vida. Y entonces podría acontecer lo nuevo, no lo mecánico, no lo automático, no, sino lo nuevo. Pero para ello Él tiene que encarnarse en nosotros, porque Él es el ser y Él tiene el poder de realizar tal acontecimiento cósmico entre nosotros que se conoce como la ley de epigénesis, es decir, la capacidad del ser de crear nuevas circunstancias y nuevos estados internos para nosotros, fuera de la mecanicidad, fuera del yo, fuera del tiempo, fuera de la ley del karma, fuera de la espiral de la vida y fuera de todas esas leyes. Entonces la transvalorización es maravillosa porque no solamente nos hace partícipe de la luz, sino que también nos lleva a nosotros a cristalizar esa parte superior del ser, a ser felices y a integrar el ser. Continuando nuestra edición 244 de Superando Nuestros Límites, la revalorización en sí permite al ser dentro de nosotros como divinidad, como Dios en nosotros, tanto en sus múltiples manifestaciones, pero específicamente como Padre-Madre, en su aspecto, dijéramos, masculino como padre y femenino como madre, llevarnos no solamente a la liberación, sino a estados de felicidad y de dicha, a través de la comprensión y a través de la purificación, a través del perfeccionamiento dentro de nosotros.
Es decir, que en la ciencia del probismo, en cada prueba, el ser puede vencer dentro de nosotros. Para eso, él requiere de la conciencia despierta, porque el yo, repito, no puede vencer al yo. Es decir, ese supuesto yo superior o alter ego y ese supuesto yo inferior, entre los dos, ambos juntos incluso, no pueden superar, exaltarse en una prueba, porque ambos son el error, ambos son el yo pluralizado, la legión, ambos son parte de un mismo todo egocéntrico, anticrístico, siniestro. Y esto es algo muy interesante porque aquí, a la luz de la psicología gnóstica crística, no convergemos con la psicología externa, materialista. Nosotros no le rendimos culto al ego, sino que realizamos la disolución del yo, la aniquilación budista. Aquel que ha experimentado la psicología crística sabe a conciencia propia de que el yo no es el ser, de que el yo no es la personalidad, de que el yo no es el cuerpo físico, de que el yo no es el fondo vital orgánico o cuerpo bioplástico, no, o termoelectromagnético, no. También sabe que el yo no es la conciencia, ni es la divinidad. Aclarado eso, entonces, una vez más, el ser se revaloriza dentro de nosotros cuando puede vencer un defecto dentro de nosotros. Es decir, cuando nuestro Cristo interno Salvador vence dentro de nosotros a través de su conciencia y a través de su espíritu, el ego dentro de nosotros, negándonos a nosotros mismos, nace una virtud. Y de esa virtud resplandece la conciencia de Dios. Y en esa conciencia, al resplandecer que surge la virtud, hay un connubio maravilloso, una coparticipación, una comunión de seres en su perfección y en su dicha inagotable, porque un eslabón de la cadena de la ignorancia, de la hipnosis, del sueño, del miedo, del error fue rota. Y entonces al resplandecer la luz hay dicha y felicidad. Y esa felicidad nos hace a nosotros copartícipes también y sentimos gozo en nuestra vida, y eso realmente